Pues bienvenidos otra vez a otra sesión aquí del Divageo. Hoy tenemos el gusto de contar con Ángel Camacho. Ángel Camacho hizo su licenciatura en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Y no, al revés, ¿verdad? Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, el orden chistoso. Y él hizo su tesis de licenciatura con Areli y con Miguel, que ellos están en la escuela, no me acuerdo, la ENES León, allá en Guanajuato, y nos va a platicar de estabilidad de superficies de curvatura media constante en el espacio euclidiano. Entonces, te los dejo, Ángel, son todos tuyos. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en un seminario, entonces pues tengo dudas de cómo he de proceder, pero bueno, pues ya aprenderé sobre la marcha. Como comentaban, pues mi tesis de licenciatura se trató de estabilidad de superficies de curvatura media constante en el espacio euclidiano. Estos conceptos de curvatura media y de estabilidad son conceptos que pues aparecen en diversas áreas, en diversos problemas de la geometría diferencial. El concepto de curvatura media se origina por ahí del siglo XIX con una primera idea de la matemática Sophie Germain, cuando en sus trabajos de elasticidad introduce este concepto para la esfera en particular, la curvatura media para la esfera. Posteriormente, pues se empiezan a realizar trabajos que tienen que ver con esto. Igual en el siglo XIX se empieza a trabajar con superficies de curvatura media constante. No sé si se pronuncia así, pero Charles Delaunay después identifica todas las superficies de revolución de curvatura media constante. Y pues bueno, se hace una teoría que, que tiene muchas cosas que ver con superficies de curvatura media constante. Por otro lado, la idea de estabilidad es un poquito difícil de precisar si no se habla en términos matemáticos. De hecho, me parece un poco hasta filosófico el asunto, porque la idea de estabilidad es que pues los cuerpos, las formas buscan la manera más óptima de existir de alguna forma. Entonces, si nosotros nos fijamos desde la escala molecular hasta la escala planetaria, los cuerpos adquieren formas que son más estables en cierto sentido, y cosas como esas podemos empezar a pensar desde las partículas que generalmente tienen formas como de bolita hasta los planetas que tienen este tipo de formas. Estas formas son estables. Las burbujas de jabón que son sopladas, nunca vamos a encontrar en términos físicos una burbuja que sea un cubo, sino que todas, independientemente del arillo desde donde se soplen, pues van a ser esféricas. Y pues estos tipos de conceptos son los que aparecen en este trabajo. La idea de la presentación es dividir pues en cuatro partes. La exposición, la primera es hablar de las formas fundamentales que nos permiten hacer mediciones de áreas, longitudes, ángulos y de curvatura dentro de las superficies regulares. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que son las curvaturas principales. Después hablaremos de las variaciones normales, que son intuitivamente la idea de ir deformando una superficie a través del tiempo. Y concluiremos con la presentación del teorema de Barbosa-do Carmo, que es un teorema que es de clasificación. Entonces, este teorema nos va a decir que si nosotros reunimos ciertas características deseables para una superficie y le pedimos que además sea estable, resulta que nada más vamos a poder obtener a la esfera como la superficie con todas estas características. Bien, entonces, como decía, la primera idea es poder nosotros hacer mediciones en una superficie. Para hacer mediciones vamos a ocupar esta herramienta a la que le llamamos primera forma fundamental.
Esta funciona de la siguiente manera. Tomamos un punto en la superficie, nos fijamos en el plano tangente y para cada vector en este plano tangente le vamos a asociar un número real. Este número real va a estar dado por la fórmula de que a cada vector le asociamos su producto interno. Este producto interno va a ser el mismo que se toma directamente de R3. Con esta idea, nosotros podemos empezar a hacer mediciones. Aquí tenemos un esquema de cómo más o menos funciona esto. Tenemos nuestro plano tangente, tenemos nuestros vectores de las derivadas parciales de nuestra parametrización, que forman una base para nuestro plano tangente, y a partir de esto, pues nosotros podemos obtener nuestro vector W como combinación lineal de ellos. Luego, pues también podemos calcular la longitud de este vector a través de la primera forma fundamental. Como dije, la intención de definir esto es poder hacer mediciones en nuestra superficie. Estas mediciones pues son los mismos tipos de mediciones que nosotros realizamos en el plano. ¿Qué cosas hacemos en el plano? Medir longitudes, medir ángulos, medir distancias, medir áreas de regiones. Entonces, con esta definición de la primera forma fundamental, nosotros podemos hacer todo esto. En el primer esquema tenemos una curva dibujada sobre nuestra superficie y vemos cómo en cada punto podemos obtener nosotros un vector tangente. Entonces, pues la idea de esto es como que recuperar un poco la intuición de las curvas rectificables. Entonces, pues nos fijamos en todos los vectores tangentes a cada punto en la curva y pues hacemos como que la suma de todo. Luego, para los ángulos, nosotros nos fijamos en los ángulos que se generan a partir de los vectores tangentes a las curvas en un punto dado. Y este ángulo, el ángulo entre las curvas, va a ser el ángulo entre estos vectores tangentes. Una de las cosas que nos va a interesar más es poder calcular el área de una región. Y nosotros vamos a poder hacer esto a partir de este resultado que nos dice que teniendo una región sobre una superficie regular, nosotros podemos calcular su área a partir de la doble integral sobre la preimagen de nuestra parametrización de esta expresión eje menos f cuadrado, la raíz de todo esto. Nosotros sabemos de geometría que nosotros podemos calcular el área de un paralelogramo a partir de la norma del producto del producto cruz de los vectores que serían los lados de nuestro paralelogramo. Haciendo cálculos a partir de la primera forma fundamental, nosotros obtenemos que esta norma es igual a justamente esta expresión. Entonces, lo que tenemos como intuición es lo siguiente. Nosotros nos fijamos en cada punto sobre nuestra región que está dibujada allí, en contorno un poco más oscuro. Y a partir de ese punto podemos nosotros considerar vectores de la base que generan al plano tangente en ese punto. Y esto nos va a dar un paralelogramo que va a tener un área específica. Si nosotros nos fijamos en cada punto de nuestra región, pues vamos a obtener paralelogramos. Entonces la idea es que tomamos paralelogramos chiquitos y luego hacemos la suma de todo ello para obtener el área de la región. Otro de los conceptos que nos va a interesar trabajar para esta exposición es el concepto de medir curvaturas. Para ello, primero necesitamos precisar cómo vamos a entender la curvatura en una superficie regular. Y para esto nosotros presentamos lo que se llama la función de Gauss
que es una función que va de la superficie regular, que tiene que ser orientable, por cierto, para que podamos nosotros hablar de vectores normales, y que va hacia la esfera. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea de definir esta función es que nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Tenemos nuestra superficie regular, tenemos un punto P sobre ella y nuestro punto pues va a tener un plano tangente asociado nuevamente. Nos fijamos ahora en el vector normal en ese punto, es decir, este vector normal va a ser un vector que va a ser perpendicular a nuestro plano tangente. Si nosotros trasladamos este vector con su inicio al origen de la esfera S2, nosotros vamos a obtener un punto donde termina nuestro vector en la esfera. Si esto lo hacemos para cada punto en nuestra superficie, nosotros vamos a obtener un montón de vectores que van a estar apuntando en diferentes direcciones en la esfera. Ahora bien, ¿cómo entendemos el asunto de la curvatura? Bueno, pues resulta que si nosotros nos fijamos en una serie de puntos sobre nuestra superficie, nos va a dar una serie de vectores en la esfera. Y dependiendo de qué tan rápido o qué tanto varíe nuestro vector sobre la esfera, podremos decir qué tanto se está curvando la superficie en las proximidades de ese punto, de un punto dado. Es decir, pensemos, por ejemplo, en un plano. En un plano tomamos un punto y obtenemos un vector normal. Este vector normal pues va a tener designado un vector en la esfera. Si nosotros escogiéramos puntos cercanos a este primer punto, resultaría ser que todos ellos van a tener un vector normal que va a apuntar en la misma dirección que el original, que el primero que estábamos considerando. Entonces, todos estos vectores van a tener asociados al mismo vector en la esfera. Esto nos va a decir que la curvatura de la superficie en cuestión, que es en este caso el plano, pues es nula porque nuestro vector no está variando en absoluto. Si pensamos en objetos más curvados, no sé si aquí puedo hacer un dibujo, no. Pero bueno, si pensamos en objetos más curvados, como por ejemplo la esfera misma, nosotros podremos ver que se mueve un poco más rápido, o de hecho se mueve más. Cada que asociamos un vector en la superficie con nuestro vector en la esfera, pues se mueve un poco más. Si tuvieran curvatura más pronunciada cerca del punto que estamos seleccionando, podríamos nosotros notar que se va a mover mucho más rápido nuestro vector en la esfera. Esto ya nos da una idea de cómo medir de cierta forma la curvatura en nuestra superficie, porque vamos a poder interpretar la variación que tiene nuestra función de Gauss como eso, como pues qué tanto se está curvando en las proximidades de un punto nuestra superficie regular. Bien, una vez que ya tenemos esta intuición, podemos nosotros presentar la herramienta para medir ahora sí nuestra curvatura. Esta la llamamos la segunda forma fundamental. Es una función que va del plano tangente de un punto dado hacia los números reales, y la asignación que tenemos es que a cada vector en el plano tangente lo vamos a llevar a el producto interno de nuestro vector con la evaluación de la diferencial de la función de Gauss en ese mismo vector. Entonces, como decía hace un momento, la derivada de la función de Gauss nos está mostrando pues qué tan rápido varía nuestra curvatura. Entonces, pues ya podemos nosotros asignar un número que nos diga la medida de la curvatura. Aquí tenemos un esquema de cuál es la idea de esto. Escogemos un punto en nuestra superficie, nos fijamos en el vector normal asignado por nuestra función de Gauss y escogemos
un vector W que vaya en alguna dirección de nuestro plano tangente. Con nuestro vector W, con nuestro punto P y con nuestro vector normal, nosotros generamos un plano. Este plano va a cortar a nuestra superficie regular y va a generar una curva. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo cuando hacemos la medición con la segunda forma fundamental es la curvatura de esta curva generada por el corte del plano con la superficie. Es decir, para cada dirección que nosotros escojamos vamos a tener pues un valor de curvatura. Cosas importantes a destacar de nuestro operador, la derivada de nuestra función de Gauss son las siguientes. La primera es que es un operador autoadjunto. Esto nos da como consecuencia que tenemos una base ortonormal de vectores propios que diagonaliza nuestra matriz asociada a nuestra derivada de la función de Gauss. Y además se puede demostrar en el trabajo, en el trabajo de tesis, se puede demostrar que resulta que los valores propios que tenemos en nuestra base, bueno, en nuestro operador, son justamente el máximo y el mínimo de los valores que toma la función, la segunda forma fundamental, cuando nosotros nos restringimos a la esfera. Ya sabemos que pues tenemos nuestra superficie inmersa en R3. Si nosotros nos fijamos en un punto, tenemos un plano tangente que está inmerso en R3, entonces cuando nosotros nos fijamos en la restricción con la esfera, pues obtenemos sobre nuestro plano tangente una circunferencia. Y pues esto nada más nos va a decir hacia qué direcciones se curva más nuestra superficie y hacia qué dirección se curva menos nuestra superficie. Por la importancia de estos valores y de estos vectores se les da un nombre especial. A los valores propios de nuestro operador de Weingarten se les llama curvaturas principales, y a nuestros vectores propios se les llama direcciones principales. Entonces, en nuestro esquema podemos observar que estamos considerando nuestra superficie, un punto en ella, y dos direcciones que nosotros vamos a interpretar como las direcciones principales. W1 en el esquema se puede ver que es la dirección en donde menos se curva nuestra superficie en las proximidades de nuestro punto asignado, mientras que W2 es la dirección donde más se curva nuestra superficie. A partir de nuestra idea de las curvaturas principales, nosotros podemos definir también lo que son la curvatura gaussiana, la curvatura media. Primero que nada, podemos definir la curvatura gaussiana como el determinante de la matriz asociada al operador de Weingarten, mientras que la curvatura media va a ser la mitad de la traza de la matriz asociada. También vamos a definir de manera conveniente aquí la norma, aunque de momento esto no aparece en nuestro trabajo. Más adelante lo vamos a requerir cuando hagamos el esbozo de la demostración del teorema de Barbosa-Carbo. Esta norma se define como la raíz cuadrada de la traza de la matriz asociada al operador de Weingarten por su matriz traspuesta. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras curvaturas principales? Bueno, pues cuando diagonalizamos nosotros nuestra matriz, obtenemos que la curvatura gaussiana es sencillamente el producto de nuestras curvaturas principales, mientras que la curvatura media es el promedio de nuestras curvaturas principales.
A partir de esto, pues hay un montón de clasificaciones que se pueden hacer para superficies regulares. En particular, existe un tipo de superficies regulares que son las superficies totalmente umbilicas. Entonces, vamos a decir que en una superficie un punto P va a ser umbilical si sus curvaturas principales coinciden, mientras que una superficie totalmente umbilical va a ser una superficie donde todos sus puntos son puntos umbilicales. Como ejemplo de estas superficies tenemos al plano y a la esfera. En el plano las curvaturas principales pues siempre son las mismas, siempre valen 0. Mientras que en la esfera también, en cualquier dirección que nosotros nos fijemos, pues vamos a obtener que la curvatura tiene el mismo valor. De esto, nosotros podemos obtener un resultado que es un resultado importante para la prueba del teorema de Barbosa-Carmo. Este resultado dice que si nosotros tenemos una superficie que sea conexa, que es totalmente umbilical, entonces solo tiene dos posibilidades: estar contenida en una esfera o en un plano. Siguiendo con nuestra idea de poder hacer mediciones de los objetos que hacemos en el plano, en el espacio, para superficies, pues ahora vamos a introducir el concepto de volumen para una región en una superficie regular. El detalle aquí podría parecer que es que, bueno, pues si tenemos una superficie, en realidad estamos pensando en algo que es de 2 dimensiones. ¿Cómo vamos a definir entonces el volumen? Pues el volumen se define sencillamente como el volumen del cono que se genera con nuestra región asignada y el punto en el origen de R3. Entonces aquí podemos ver en nuestro esquema que tenemos una región R y tenemos un punto que es el origen, y se genera un cono con la orilla de la región de manera intuitiva. Entonces nuestro volumen va a ser entendido como el volumen de este cono. De manera formal, pues nosotros tenemos que el volumen se define como 1/3 de la integral sobre toda la región del producto interno de nuestra parametrización con la función de Gauss. Lo siguiente que tenemos que hacer es hablar sobre las variaciones. De manera intuitiva, como decía al principio de la presentación, una variación va a ser una familia de superficies, o también lo podemos pensar como una superficie que se va deformando a través del tiempo. La condición que vamos a requerir para las variaciones en general va a ser que cuando el tiempo sea 0, nosotros tengamos nuestra superficie original. Mientras que también podemos definir las variaciones normales como variaciones de una superficie que siempre se van a hacer en dirección del vector normal. Es decir, van a deformarse a lo largo del tiempo, a través del tiempo, pero solo nos van a interesar que se deformen en dirección del vector normal. Para nuestro estudio, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las variaciones normales. Las variaciones per se no las vamos a considerar. Aquí tenemos un esquema donde nuestra superficie original S es designada por S0. Si nosotros avanzamos en el tiempo, nuestra superficie S0 se va deformando siempre en dirección del vector normal. Mientras que retrocediendo en el tiempo, también nuestra superficie se va encogiendo, pero siempre en dirección del vector normal. El hecho de que podamos nosotros deformar nuestra superficie original, pues va a traer ciertas situaciones que debemos de tener en consideración.
Principalmente a la hora de hablar de el área, pues si tenemos nosotros una región en nuestra superficie, también podríamos preguntarnos qué va a pasar con el área de la región cuando la tomemos en superficies deformadas de nuestra superficie original. Para poder nosotros hacer estas mediciones, definimos el concepto de funcional de área. Entonces, este funcional de área va a ser una función que nos va a permitir medir en cada instante de t el área de la región en la superficie ST. Y de manera análoga hacemos lo mismo para el volumen. Definimos el funcional de volumen como una función que va a darnos el valor del área, el valor del volumen en cada instante t. Notemos que estas funcionales dependen de la variación que estemos considerando. Entonces tenemos nuestro esquema, tenemos nuestra superficie original en el centro del esquema y podemos pensar que ahí tenemos un área que va a coincidir con el tiempo t igual a 0 y un volumen que va a coincidir con este mismo tiempo. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, nuestra superficie se hace más pequeña, nuestra región también se reduce y por lo tanto el volumen y el área van a ser más pequeños, en este caso, del esquema. Mientras que si avanzamos en el tiempo, nuestra superficie va agrandándose y por lo tanto también el área de nuestra región, así como su volumen. Hay ciertos tipos de variaciones las cuales nos van a interesar un poco más, y estas variaciones son las variaciones que fijan la frontera y preservan el volumen. Entonces, la idea de estas variaciones es que si nosotros tenemos una región sobre nuestra superficie, una variación va a fijar la frontera si para cada punto que tomemos en la frontera, al evaluar en nuestra variación, recupera el valor de nuestra frontera en la superficie original. Es decir, no importa cuánto se deforme nuestra superficie, la frontera va a seguir siendo la misma. Una de las ideas que suelo ocupar para explicar esto es la idea de una burbuja soplada a través de un arillo. Cuando nosotros vamos soplando la burbuja, antes de que se despegue del arillo, nosotros podemos observar que la película de jabón va modificándose. Sin embargo, el arillo en sí sigue en el mismo sitio todo el tiempo. Ahora, otro concepto importante va a ser la idea de las variaciones que preservan el volumen. Y esto es sencillamente que no importa cuánto varíe nuestra superficie, nosotros vamos a seguir teniendo el mismo volumen del cono que habíamos mencionado anteriormente. Estas variaciones nos interesan porque la estabilidad se va a definir en términos de variaciones que fijan la frontera y preservan el volumen. Entonces nosotros vamos a tener que un dominio regular relativamente compacto sobre una superficie va a ser estable si para cada variación que preserva el volumen y fija la frontera, la segunda derivada del funcional de área evaluada en el tiempo t igual a 0 es mayor o igual que 0. Pues esta idea es parecida a la idea que tenemos en el cálculo clásico, en el que si tenemos una función dos veces diferenciable, la primera diferencial nos da los puntos críticos y la segunda diferencial, la segunda derivada nos puede decir en muchos casos si tenemos un mínimo o un máximo, siendo que tenemos un mínimo cuando al evaluar en el punto de interés, pues la segunda derivada tiene valor positivo. La idea intuitiva de esto podría ser un poco la idea de minimizar áreas. Sin embargo,
no es como tal esto, porque la idea de minimizar áreas aparece en los trabajos que tienen que ver con superficies mínimas, y las superficies mínimas son superficies con curvatura media constante igual a cero. Y en este caso nosotros vamos a considerar superficies de curvatura media constante diferente de cero. Entonces nada más es como un poco la intuición, pero no es en sí esto. Mientras que nosotros vamos a poder decir que una parametrización es estable si cada que tomemos un dominio relativamente compacto, pues este dominio es estable. Bien, vamos a definir una función j que va a ser la suma de el funcional de área más 2 veces el h0, que es una ponderación de la curvatura media. H0 en este caso va a ser constante. Y por el funcional de volumen. Esta nada más la presento porque en el esbozo de la prueba pues se habla de ella. Y también vamos a nosotros a presentar este conjunto FD, que son todas las funciones que van de un dominio D en nuestra superficie hacia los reales. La función F va a tener que cumplir la condición de ser diferenciable a trozos, que anula la frontera y que la integral sobre toda la región D es 0. Esto lo presentamos porque pues nosotros tenemos una equivalencia. Podemos hablar de que un dominio va a ser estable siempre y cuando cada que tomemos una función en fd, la segunda derivada de j evaluada en f es mayor o igual que 0. Finalmente, presentamos el teorema de Barbosa-do Carmo. Si nosotros tenemos una superficie regular que sea orientable, compacta y conexa, y una parametrización que nos dé una curvatura media constante distinta de 0, entonces nosotros vamos a tener que esta parametrización es estable si solo si ese se trata de la esfera. Esto de que la parametrización sea estable es, me explicaban cuando trabajamos con esto, que es más o menos lo mismo a decir que la superficie es estable, porque al final de cuentas la parametrización nos recupera siempre a la superficie en cuestión. Entonces, todos estos conceptos que hemos abordado a lo largo de la presentación tienen que aterrizan, mejor dicho, aterrizan aquí en este resultado. Entonces nosotros nos fijamos en las superficies regulares, orientables, para que podamos nosotros hablar de la función de Gauss, de la primera a la segunda forma fundamental, para que podamos hacer mediciones de área y de volumen, y después la compacidad y la conexidad que nos van a garantizar justamente el hecho de que pues solo podamos tener una esfera en estos casos. Entonces la idea de la demostración que aparece más detallada en el trabajo es la siguiente. Lo primero que se hace es demostrar que para cada punto en la superficie se cumple esta desigualdad de 2 veces la curvatura media al cuadrado es menor o igual que el cuadrado de la norma de la matriz. Y tenemos que, en el caso de que nosotros estemos tomando un punto umbilical, esta va a ser la igualdad y el recíproco también se va a cumplir. Como nosotros estamos considerando una superficie de curvatura media constante distinta de 0, nosotros podemos cambiar esta h general por esa h constante y hacer la integral que tenemos a continuación de ambos lados de nuestra desigualdad. Si nosotros nos fijamos en la función g definida como el producto interno de nuestra parametrización con la función de Gauss y calculamos el laplaciano de esta función y luego calculamos la integral, podríamos notar que esta integral es 0
y en consecuencia vamos a tener nosotros esta igualdad entre integrales. Por la fórmula integral de Minkowski que viene referenciada en la bibliografía de esta presentación y del trabajo, al aplicar la G, nosotros podremos definir una función f que va a tener esta definición y vamos a poder ver que justamente esta f va a ser un elemento que va a vivir en nuestro conjunto f de nuestra superficie S. Entonces nosotros queremos ocupar aquí la posibilidad de evaluar esta f en nuestra j, en nuestra segunda derivada de j. De esta evaluación se obtiene esta otra desigualdad para integrales. Entonces, por un lado tenemos esta desigualdad del punto 2 y por otro lado tenemos esta desigualdad del punto uh, bueno, aquí falta un paso más, pero lo que tenemos al final es que podemos concluir que tenemos esta igualdad entre los integrales. A partir de esto y de la afirmación original, si nosotros nos fijamos, nosotros tendríamos una función que es, al pasar este miembro del lado derecho, nosotros tendríamos una función que siempre es mayor o igual que 0 y con una integral que es 0. De esto se deduce que la función es 0. Por lo tanto, al despejar, obtenemos que esto es igual. 2h0 al cuadrado igual a la norma de la matriz al cuadrado. Con esto obtenemos que nuestra superficie S debe ser totalmente umbilical. Y ya tenemos la hipótesis desde el inicio de que es una superficie conexa. Entonces, ocupando el teorema de las superficies totalmente umbilicales que mencionamos anteriormente, solo tenemos dos opciones para nuestra superficie, que se trate de un plano o se trate de la esfera. Pero también tenemos la hipótesis de la compacidad en nuestra superficie. Por lo tanto, el plano pues se descarta y por lo tanto concluimos que nuestra superficie tiene que ser la esfera. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ángel. Ya vamos a aplaudirte primero. Estén los aplausos. Y muchas gracias por tu presentación. Dices que es la primera vez que presentas en seminario. Pues estuvo Sí. muy bien, ¿eh? Muy clarito, conciso todo. Muy, muy bien, Ángel. ¿Tienen dudas para Ángel? El funcional es el que defines ahí usando el funcional de área y el de volumen. ¿Tiene alguna interpretación o solo se ocurrió porque las cuentas son convenientes? ¿O tiene alguna interpretación geométrica? A ver, ¿este? No, adelante. Ah, ok. El J, Ajá, este. sí. Sí, lo que pasa es que, como decía al principio, es un poquito, bueno, no al principio, ya cuando hablaba de la estabilidad, es un poquito de manera intuitiva decir que pues lo que queremos es pensar un poco en la idea de minimizar áreas, que no están así porque no estamos trabajando con superficies mínimas, pero pues como que la idea intuitiva es esta. Ahora, lo que estamos nosotros haciendo, además, es obtener puntos críticos para, para para nuestro funcional de área y nuestro funcional de volumen. Entonces, pues, no sé si esa sea una interpretación suficiente, porque, bueno, al final de cuentas, cuando nosotros empezamos a hacer los cálculos de los funcionales, las derivadas de los funcionales de área y de volumen,
nosotros obtenemos una relación entre la segunda derivada del funcional de área y el funcional J. Ujú. Sí. La segunda derivada del funcional J. Entonces, pues esa relación es la que después nos permite trabajar únicamente con la segunda derivada de J para establecer el resultado de el teorema de Barbosa-Carmo. Ok, vale. ¿Más dudas para Ángel? Yo tengo una pregunta que es pues como medio técnica y seguramente es una tontería, pero pues mi análisis no es muy bueno. En la última slide, o sea, como que dijiste, pues tengo dos integrales de dos Yo funciones que tenía la misma duda. ajá, como que son positivas y entonces las funciones son iguales, pero pues ahí como que según yo el argumento típico son iguales casi en todas partes, ¿no? Y pues por ejemplo podrían diferir en círculos o cosas así, ¿no? Las dos funciones. Entonces, ¿cómo le das la vuelta a esas como singularidades? Pues ahora que lo comentas es algo que no había pensado. Entonces a lo mejor pueda que por ahí tenga que justificar un poco más este asunto. Lo que habíamos trabajado fue que, bueno, tenemos esta desigualdad y nos fijamos en que podemos definir una función que siempre va a ser Ahí, mayor o igual perdón, que nada más cero como contestando un poquito en nuestra superficie S. ahí nada más como contestando un poquito, es que tus funciones son continuas. Entonces, si Sí, difieren sí, sí. casi en todos lados, o sea, en algo de medida cero, pues es, como son continuas, alrededor de eso de medida cero, pues van a ser como que igualitas. Y si tú tomas la continuidad, vas a poder probar que en ese cacho que no está bien, no sabes qué es lo que está pasando bien, pues debería también de coincidir justo por la continuidad. Es ahí un argumento de continuidad de tus funciones. Ahí tú estás suponiendo que todo es suavecito y entonces esa H, esa B, la norma, todas son como que suaves, ¿no? Chucho extraño de continuidad. Sí, es más Ok. o menos ese, por eso sale. No sé, ese no, va por, Sí, más o menos por ahí. sí, sí, sabía que era algo ahí medio. Sí, de hecho, puedes demostrar que son diferenciables, salvo, excepto, digo, ¿cómo se dice? Excepto posiblemente en los puntos umbilicos, ¿no? Entonces, pues, digo, el argumento, pues, es como dice Juan Carlos, podría ser por pura continuidad, pero son más que eso, ¿no? Ok, Sí. va. ¿Más dudas? Como dice, como dice Chucho, pues extraña esos argumentos porque pues Sí, salían pero re hace bien, ¿no? pura, él hace ya puras cosas bien raras, el Chuchín. Sí, pues ¿quién lo manda a abandonar el buen Sí, territorio de, el buen camino de las variedades el suaves. buen camino de las cosas diferenciadas? Ajá. No, pues está bueno. ¿Más dudas? Yo sí tengo bueno, si no hay más dudas, yo sí quería hacer una pregunta. ¿Puedes regresar a tu teoremita de Barbosa, Sí, Lucano? claro. Ah, Dice superficie regular, orientable, compacta y conexa. Ah, es que aquí cuando, al final de tu argumento dices, tiene que ser conexa y tiene que ser compacta, entonces debe ser, la esfera. ujú. Oye, pero ¿qué pasa si, como tu teoremita de los puntos umbilicos te dice que puede ser un pedazo de esfera o un pedazo de superficie, de un pedazo de plano? ¿Qué tal si tú agarras un pedazo de plano que tenga con todo y su fronterita, o sea, que sea una superficie con fronteras de cuenta, un disco rellenito con todo y su frontera? Eso sería orientable, compacto, conexo. ¿No tendrías que agregar aquí como con hipótesis este, de la frontera o algo por el estilo? Para poder discernir Este, entre ese pedazo de disco y algo que ya viva en la frontera, digo, en la esfera.
Ujú. Sí, de hecho, en el trabajo bueno, en el paper de donde estuvimos trabajando, este, bueno, sí, este trabajo, valga la redundancia, sí habla sobre la hipótesis de la frontera, pero como pues nosotros ya nos bajamos directo a decir, bueno, pues ya es como muy obvio para todo el mundo. Para mí no era tan obvio, pero como ya es muy obvio para todo el mundo, pues ya podemos nada más hacer como, pues en la bibliografía decir, ah, pues esto es de donde se sacó el trabajo y pues allí está todo. Entonces, sí, también, pues hay cosas que todavía me gustaría comprender más, ¿no? Ujú. Sí, porque aquí, como que en teoría no podrías discernir bien, entonces debe haber algún Ujú, poquito extra ahí. Ah, va. ujú, Sí, y también Eh, otra precisión en este teorema es que supongo que, o sea, cuando dices sí, solo sí, la superficie es la esfera, o sea, como que geométricamente pues hay muchas esferas, ¿no? O sea, están sí, sí, parametrizadas sí. por el radio, ¿no? Ajá, o Es sea, como que ahí también bibliomorfa, ¿no? la esfera, pues no sé, o sea, supongo que las cuentas ya precisas de, Ujú, pues, de ese teorema, pues dices, ah, pues no sé, o sea, como que fijas una escala para la parametrización y ya dices, ah, pues sí voy a caer en la esfera de radio uno, ¿no? O no sé, ¿no? Pero pues, supongo que para eso Ujú, controlas como cierto volumen y cierta área, ¿no? ajá, exacto, sí, porque ahí como, es que como que venía de las hipótesis otras, ¿no? Que querías como de cierta forma controlar el volumen y controlar la frontera. ujú. Entonces, como que ahí están metidas las dos cosas, mi duda y la duda de Raúl. Como que ahí debe estar como que eh, metido. estos cuates ya están demasiado Arriba. gruesos. A ver, espérenme. O sea, es que la- las superficies ahí en ese teorema son sin frontera, ¿no? Ah, ok. Entonces sí hay que ponerle sin frontera ahí. Ajá. Pero, Ya, ya, ya. No, entonces así ya me creo por qué no debe de pasar. pero aún sigue válido un poco el argumento de Raúl, me parece, ¿no? Lo de cómo ver qué es exactamente eso de Ah, sí, S2. sí. Tal vez solo sea Ah, sí, sí. salvo Ujú. bipemorfismo, ¿no? Yo no sé. Ujú. Eh, no sé si es una simetría o algo así. Sí, Bueno, sí, o sea, es isométrica a una esfera de cierto radio, ¿no? Sí. Ok. vale. Ah, sí, está ya. Oye, ¿y has visto generalizaciones de este teorema así como a otras cosas o te centraste en el caso de superficies en R3? En el trabajo, primero se hace un estudio de las propiedades que necesitamos para demostrar en el caso de R3 y posteriormente se generaliza para más dimensiones. Ujú, ujú, Pero propiamente cosas que estén fuera de RN, no vimos, no ujú. trabajamos todavía en eso. Tienes tema para maestría y demás. Sí. ¿Más dudas? Pues Pues ya, yo, yo no tengo perdón. una duda, pero más bien, bueno, yo sí tengo una duda, pero no tanto de la exposición estuvo muy bien, pero tengo una duda que quisiera compartir con todos. A ver. ¿Te puedes regresar a la definición de curvatura gaussiana? Sí, claro. Digo que, bueno, no es, o sea, tú trabajas con curvatura media, ¿no? Sí. Pero bueno, la curvatura gaussiana para superficies en R3, Ujú. pues bueno, la defines como el determinante de n, ¿no? Ahí, Ujú. este, para superficies en R3. Bueno, la suelta, sí. ¿Cómo se definiría? No necesariamente para ti, Ángel. ¿Cómo se definiría la curvatura gaussiana para superficies, pues en general? Pues justo, ¿no? Como el determinante del operador de Weingarten, ¿no? Sí.
Siempre, siempre. Ajá. ¿Sí? Pero No. se usa prácticamente que es una hipersuperficie, o sea que hay un solo vector normal Ajá, en que cada solo hay punto. Ah, ok. uno, porque Ajá. puedes tener varios, ¿no? O sea, Sí, por pero... ejemplo, si tienes una superficie en Rn, con n Ah, grande, superficie. Ah, superficie, sí, sí, sí. Perdón, Raúl, por desviar ahí la atención, creo que ibas a preguntar otra cosa. O sea, tienes una superficie que no necesariamente es de codimensión 1. ¿Eso es lo que estás Ajá, o diciendo? sea, puede no ser de codimensión 1 y Ah, puede pues, estar metida en un espacio de dimensión 3, pero no R3, pues, ¿no? pues que tienes que fijarte en cada una de las direcciones, ¿no? O sea, te fijas en el complemento, te fijas en una dirección y tomas ahí el determinante del Venn Garden de esa dirección, ¿no? Y así lo haces para las otras direcciones. Entonces tendrías muchas. Tendrías muchas definiciones. O sea, creo que lo chido de las de codimensión 1 es que ya no haces eso, ¿no? ¿No? Ah, no, pues no sé, pues por eso Según yo, dije que o sea, que no era mi sé, no duda. sé, igual ya alguien dice algo diferente, por eso pregunto. Sí, por eso dije que era mi duda. Y más o menos tiene sentido lo que dice Omar, que haya varias, porque de hecho en una variedad riemanniana, cuando uno va a hablar de curvatura, lo que sería la generalización de la curvatura gaussiana es la curvatura dada por dos vectores en cada punto. Varía Mm, según el plano que esté tomando uno. ujú, Entonces, puede tener sentido, ¿no? mm. Sí, creo que en algún libro lo vi, pero no estoy tan seguro. Pero pues suena como lo más natural, ¿no? Porque si no tendrías como que tener un operador definido en el complemento, o sea, o sea, tener como un operador definido en todo el espacio complemento, ¿no? Mm. Y pues ahí es donde podrías trabajar, pero pues no sé, como que geométricamente parecería más lo otro. O sea, Sí, pero según yo sí puedes como, independientemente de la codimensión del encaje, pues considerar, por ejemplo, una curva que pase por ese punto y pues la curvatura de esa curva, ¿no? Y esa cosa no depende, o sea, pues la calculas como, según me acuerdo, como la segunda derivada de la parametrización de la curva. ujú, Y luego la gaussiana satisface Es que ahí está el algo, ¿no? problema, porque cuando tomas o sea, cuando haces las cosas de la curvatura, en algún momento estás tomando el vector normal que es único. O sea, si tú checas las cuentas, en algún momento estás tomando la unicidad del vector normal. El No, problema es pero, o sea, tomas una curva, o sea, yo no estoy diciendo que sea una curva que obtienes cortando tu superficie con un plano definido por un tangente y un normal, esa es la manera tradicional. Yo digo, agárrate una curva, la que sea, o sea, te paras en un punto, agarras una curva y pues esa curva, bueno, obviamente la agarras diferenciable, pues en la vecindad de ese punto, pues la puedes parametrizar y pues la curvatura, es que no me acuerdo, pero según yo, la curvatura de una curva pues es como la segunda derivada de la parametrización, algo así, ¿no? Y luego hay una propiedad que satisface la curvatura gaussiana, que es como que el máximo, el promedio de las curvaturas principales. Bueno, en codimensión 1 es como, tiene una propiedad ahí como de que es el máximo de las curvaturas principales o algo así, no sé. Pues haces como que, pues la defines así, ¿no? Como te agarras todas las curvas, maximizas y dices, pues fuck it, esa es la curvatura gaussiana. O no sé. sí, es que, por ejemplo, bueno, aprovechando que está Omar, en el artículo de Daniel, que pues él conoce bien, Ujú. pone una ecuación que dice, bueno, la curvatura K es igual al determinante del operador de forma más otra cosa. Entonces quiere decir que bueno, en espacios de dimensión 3, en algunos espacios de dimensión 3, entonces está como que esa curvatura, pues más bien, pues será la seccional, no sé. Me confunde un poco ese artículo en Ah, particular. ok. Sí. Iba a comentar que por qué no es la seccional que se escuchó, que al final de cuentas es lo que dice Raúl, ¿no? La segunda derivada es tienes que sacar la conexión, que es al final
sacar el tensor de curvatura y es la seccional, ¿no? Ujú. Es como, Sí, pero no creo que quería- como que el espíritu de la pregunta es, pues sí, ya sabemos que Riemann pues ya le pensó y le dio la vuelta a eso hace 200 años o lo que sea, pero el punto es cómo le das la vuelta, o sea, si no quieres hacer todo ese desmadre de calcular el Riemann y los seccionales y decir, pues es que esas son las generalizaciones de Gauss, pues cómo le podrías hacer, ¿no? Creo que es como el espíritu de lo que está preguntando Oscar. Sí, sí, es que lo que puso Ángel, lo que puso Ángel, pues es como la definición extrínseca de la curvatura gaussiana, ¿no? Determinante de Dn. Y por otro lado, pues sabemos que la curvatura gaussiana para superficies en R3 es una cosa intrínseca, ¿no? Que se puede calcular, pues, como dijo Raúl. Pero eso quiere decir que en superficies en R3 la curvatura gaussiana y la curvatura seccional pues son como lo mismo. Ujú. Ujú. Pero, pero ya para otros ambientes ya a mí ya no me quedó claro. Ya llevo como 2 semanas ahí dándole Según yo, vueltas. sí es eso, Oscar. O sea, sí tienes que considerar las diferentes direcciones y pues ya ahí hablas como de familias de direcciones, ¿no? O sea, de dónde es como, ajá, o sea, que sea de curvatura media constante, lo que sea, pero según una dirección. Mm. o sea, ¿cómo que en otros ambientes no coinciden? Por eso Eso es lo que... pues les decía, en ese artículo de Daniel pone K igual a determinante del operador de forma más otra cosa, ¿no? Pero resulta que K es la curvatura seccional. Eh, eh, a ver, más precisamente, tienes una superficie en ciertos espacios ahí homogéneos, ¿no? De dimensión 3. Entonces, igual la codimensión es 1, y entonces pone la fórmula, y entonces según yo lo que está diciendo es que la curvatura seccional es igual a la determinante del operador de forma más otra cosa. Y entonces ya lo platiqué ahí con unos cuates y me dijeron, pues entonces quiere decir que la curvatura seccional es igual a la curvatura gaussiana más otra cosa. Y otro me dice, no, 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 no. No. La curvatura gaussiana siempre va a ser la curvatura seccional. Pues es que, o sea, según yo, Ujú. la generalización natural sí es justamente pensarlo como la curvatura gaussiana, ¿no? O sea, cuando andaban buscando como que, cómo sería la definición de curvatura, o sea, como que la motivación era generalizar la idea de curvatura gaussiana, ¿no? Que es lo que al final terminan haciendo con curvatura seccional. O sea, la curvatura seccional es la curvatura gaussiana. Pero ahí, como ya tienes más dimensiones, pues necesitas considerar varios planos, nada más. Ahí sigue siendo superficie. Solo hay dos direcciones, Ok, está en el ok. mismo plano. Ahí debe de coincidir. Yo creo que más bien ahí el problema son los nombres. Ujú. Que para ciertas personas la gaussiana es el determinante. Sí, la gaussiana es el determinante Y la seccional, pues es la formulita esa rara pues, que anda por ahí. Bueno, perdón, Chin. Sí, ya. Ya está, perdimos al expositor. ¿Dónde anda? No, ahí está todavía. No, pues ahí está su Escuchando, presentación. pero no Sí, entiendo. sí, ya tienes tarea también, Ángel. Sí, Exponer la respuesta, de dar la respuesta a Oscar. ¿Más dudas? No creo que ya nos Raúl iba a pasamos. preguntar algo, ¿no? Perdón, es que me Sí. interrumpí. Pues no sé si ya venga el caso, pero bueno, yo nada más quería decir respecto a esta discusión que quizá la prueba última de cuál es la buena definición es, pues, cualquiera que quieras que sea la definición de curvatura gaussiana, pues una manera de probar si jala o no jala es, pues, la metes en el teorema de Gauss-Bonnet y si te da la respuesta que te debe dar, pues sí era, ¿no? Supongo. Mm, Y si no, pues no fue. Te integras y ya. Pues no sé, o sea, es que no sé, o sea, yo otra vez como así le recomendé a Chucho, el adulto responsable no trabaja más allá de codimensión, ¿no? Sí. Quiero pensar que soy un adulto responsable, por lo tanto no conozco nada de codimensión más allá de uno.
Ajá. Bueno, que en algún momento en el doctorado quise hacer algo de cosas de codimensión 2 y pues justo fracasé miserablemente. Pero bueno, sí, la pregunta que iba a hacer era pues más bien como que, pues un poco girando en torno a esto de que la esfera no es la esfera, sino que pues realmente geométricamente son muchas y dependen del radio. Pero pues si quisieras como debilitar este teorema y nada más decir, pues entonces la superficie tiene que ser difeomorfa a la esfera o lo que sea, supongo que, o sea, la pregunta para el expositor es pues que intente hacer una, bueno, más bien es como una sugerencia, pues que podría intentar modificar la prueba y pues básicamente, pues cómo caracterizas las superficies, pues con su característica de Euler, ¿no? O sea, con Gauss-Bonnet y así. Entonces, pues dado que tienes ahí integrales de cosas así, pues igual podrías pues deducir que la característica de Euler tiene que ser 2 y ya decir, pues tiene que ser difeomorfa la esfera. Es un teorema un poco más débil, pero no sé. Pues sí. Sería interesante hacer un intento de eso. Apenas estaba yo leyendo pues era como más como un librito de divulgación o algo así, unas notas de divulgación que vienen muy a la par sobre la discusión que tuvimos ahorita sobre la curvatura y las distintas curvaturas. Entonces, ese lo dejamos ahorita ya también para más discusión después. Ahí sí. le pensamos por fuera si quieren. Ahorita mejor le agradecemos a Ángel su participación otra vez. Muy buena presentación, Ángel. Ya nos diste muchísimo a pensar acá.